Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en un jueves con nuestra habitual cita de las 10 de la mañana, con el gusto y el espacio que nos proporciona IMEFI TV para platicar con todos ustedes sobre el amplio mundo del derecho laboral. Como pueden ver, el tema de hoy es realmente importante porque el convenio 190 que México tiene ya dentro de su marco jurídico debidamente actualizado implicará una serie de acciones políticas, modificaciones y sobre todo la concientización del respeto a la dignidad de la persona, en este caso principalmente los trabajadores, así como cualquier persona que tenga acceso a nuestras fuentes de trabajo, para eliminar la violencia y el acoso. Entonces, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa y con todo gusto vamos a compartir poco a poco lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, lo primero es comentarles que el mundo del derecho del trabajo a nivel internacional se ha movido significativamente. Hace poco tuvimos la reunión del centenario de la Organización Internacional del Trabajo que se reunió en este año en Ginebra y de la cual derivaron aspectos importantes en el concierto de las naciones que como Estados miembros participan en la misma. No olvidemos, la Organización Internacional del Trabajo pertenece al ámbito de las Naciones Unidas. De hecho, la propia organización es preexistente a las Naciones Unidas y sus principales instrumentos son la Declaración de Filadelfia y más recientemente el convenio relacionado con el trabajo digno o decente. En este contexto, ha trabajado significativamente en revalorar el papel de las personas al interior de las organizaciones, no solamente ver la parte productiva, que es sumamente importante, lo que le da pie al derecho al trabajo, sino el reconocer definitivamente en el otro ser humano, ya sea trabajadores o patrones, esa persona llena de potencialidades, deseos y aspectos necesarios en su vida, que busca, entre otras cosas, a través del trabajo, desarrollarse plenamente. Entonces, el pasado, ahorita les digo, aquí ya lo tenemos, el pasado 6 de abril, o sea, hace un día, tuvimos publicado en el Diario Oficial de la Federación este decreto emitido por el señor presidente de la República, mediante el cual se aprueba el convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, adoptado en Ginebra el 21 de julio de 2019. Este instrumento es significativo porque abre un paradigma importante dentro del mundo del trabajo y lo trasciende, como veremos más adelante. Ahora bien, puntos clave de este instrumento. El primero está adoptado en el seno de la Organización Internacional del Trabajo el pasado 29 de junio de 2019. México lo suscribió y posteriormente tuvimos el trámite legislativo a través de la Cámara de Senadores y recientemente la publicación del decreto por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal. Ahora, es resultado del tripartismo y diálogo social. Aquí es importante considerar que en el seno de la Organización Internacional de Trabajo tenemos sentados a la par con el mismo nivel a los estados, a los trabajadores y a los patrones. Entonces, aquí es importante hablar de este tripartismo porque nos habla necesariamente de la participación de estos tres sectores, gobierno, trabajadores y patrones, en la adopción de instrumentos consensuados que permitan avanzar en aspectos significativos dentro del respeto a la dignidad de las personas. Esto, como les comentaba hace unos momentos, fue aprobado básicamente en la 78ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, denominada la Reunión del Centenario. Ahora bien, su entrada en vigor fue el 25 de junio de 2021, en términos de los instrumentos internacionales que de este tipo requieren, en primer lugar, el consenso al interior de lo que sería la propia OIT, en este caso la conferencia. Posteriormente, entramos en una etapa donde los Estados miembros, a través de sus procesos legislativos, tienen los trámites correspondientes para su aprobación. México lo acaba de cumplir el día de ayer y es plena vigente para nuestro país el día de hoy. Y de cualquier manera se informa al seno de la propia OIT para señalar la plena vigencia del mismo y cómo estará instrumentado.
Aquí es importante señalar que en el momento en que los diferentes países se están uniendo al mismo, obviamente han pasado algunos años, algunos meses para su plena vigencia, vamos a ver que en la página de la OIT todavía no aparece que esté al día de hoy ya aprobado por el Estado mexicano. Esto será una vez que el director general de la OIT reciba la comunicación oficial por parte de México de que esto ya está dentro de nuestro sistema jurídico y en consecuencia se tendrá el registro correspondiente. Seríamos en el estado 12, que lo tiene reportado. Como podemos ver, hasta la fecha solamente hay 11 ratificaciones de igual número de miembros y México sería en este caso el estado número 12. Ahora, cabe precisar que es muy reciente este convenio. Apenas la aprobación del mismo ocurrió por parte del Senado de la República el 15 de marzo. Entonces, estamos hablando prácticamente de algunos días en los que ya tenemos esto plenamente vigente dentro de nuestro marco jurídico. Y esto, como bien lo señala el artículo 133 constitucional, forma parte de la ley suprema. Es decir, tenemos a la Constitución, tenemos los tratados suscritos por el Estado mexicano con la aprobación del Senado, las leyes que son las normas fundamentales del país. Tiene el carácter de ley suprema. Y en ese sentido, celebro mucho que ya tengamos un instrumento internacional que plasma nuevos aspectos significativos con relación a la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Ahora, ¿cuál es la estructura de este convenio? Pues muy sencilla, realmente. Son solamente 20 artículos, en los cuales se puede encontrar aspectos muy significativos de la operatividad de un convenio de esta naturaleza. Tendremos una parte de definiciones que entenderemos por violencia, que entenderemos por acoso. ¿Cuál será el ámbito de aplicación en segundo lugar? Hablaremos de los principios fundamentales. Los siguientes puntos son de la protección y prevención en el caso de conductas que vulneren a la dignidad y la integridad de las personas. Hablaremos de algo muy importante que es el control de la aplicación y las vías de recurso y reparación, porque es un derecho fundamental. También tendrá apartados específicos de orientación, formación y sensibilización. Y finalmente, los métodos de aplicación y las disposiciones finales. Déjenme comentarles que hay algunos aspectos significativos de este instrumento que van a impactar en el ámbito de gobierno, ámbito de las empresas y en el ámbito de los trabajadores. Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que estas figuras correspondientes a lo que es la violencia y el acoso ya se encuentran regulados desde 2012 en nuestra legislación. Y por eso es importante entender el contexto. El artículo tercero bis de la Ley Federal del Trabajo dispone expresamente dos definiciones de hostigamiento y acoso sexual. El hostigamiento es donde encontraremos en principio una relación de subordinación entre la víctima y el agresor. Generalmente vamos a encontrar que hay un marco de mando con relación a una persona que está jerárquicamente en un escalón o en varios escalones abajo. Podemos entender en principio que el hostigamiento se da, por ponerlo en un ejemplo muy claro, entre patrones en contra de trabajadores, o bien representantes del patrón con los trabajadores. No podemos hablar de hostigamiento en otro sentido. Por otra parte, el acoso sexual, esto sí es, digamos que es multinivel, porque puede darse dentro del contexto de una relación de subordinación, pero no es excluyente de otro tipo de relaciones, como puede ser un aspecto horizontal. Puede darse el caso de que exista hostigamiento, pero acoso sexual entre compañeros de trabajo. Yo puedo estar hostigando a una persona del mismo nivel jerárquico al interior de la organización o bien inferior. ¿Qué es lo que importa en ambos casos? La explotación del poder, lo cual va a colocar en un estado de indefensión y sobre todo de riesgo a la víctima. Y aquí es importante que contextualicemos que tanto el hostigamiento como el acoso se pueden dar de múltiples maneras. Actualmente,
podemos considerar que hasta hay un tipo de acoso a través de medios electrónicos, lo cual es sumamente delicado y de hecho esto no estaba considerado dentro de la norma laboral específica. Entonces, que nos quede claro, laboralmente ya lo teníamos contextualizado, tanto el hostigamiento como el acoso sexual dentro de nuestra legislación. Y en este sentido, la propia Ley Federal de Trabajo estableció, por el caso de los patrones, la obligación del 132, fracción sexta, de guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Y aquí podríamos hacer una ampliación de este maltrato a la figura del hostigamiento sexual. También establece dentro del capítulo de prohibiciones a los patrones, en su artículo 133, fracción 12, el realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Como podemos ver, perfectamente regulados, aunque desde mi punto de vista, creo que el legislador todavía se quedó un poco corto con el 132, fracción sexta, para entender esta debida consideración, cuáles serían los alcances correspondientes. Ahora bien, por lo que corresponde a los trabajadores, también encontramos la obligación a los mismos en términos del 134 de observar buenas costumbres durante el servicio, lo cual es sumamente debatible, pero quisiéramos entender que estas conductas reprochables, tanto el acoso como el hostigamiento sexual, eventualmente estarían considerados dentro del guardar o observar esas buenas costumbres. El 135 de la Ley Federal del Trabajo también establece expresamente la prohibición a los trabajadores, en su fracción primera, de ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo y la de terceras personas, así como las de los del establecimiento o lugares en que el trabajo se desempeña. Y de manera, llamémoslo más expresa, podríamos encontrar también en la fracción 12 de este artículo 135 el acosar sexualmente a cualquier persona o bien realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Esto sería por lo que hace a este marco regulatorio. Entonces, obviamente podemos encontrar que para el caso de los trabajadores se colocarían en una situación específica de rescisión de la relación de trabajo si es que se dan estas conductas, con la consecuencia de que no tendría responsabilidad el patrón por estas conductas reprochables de los trabajadores. Sin embargo, por lo que hace al ámbito de las empresas, aquí es muy importante considerar que el artículo 994, fracción sexta, establece una sanción, una multa, que corre de los 250 a las 5,000 unidades de medida al patrón que eventualmente, y esto es lo importante, realice actos de hostigamiento o acoso sexual o que tolere o permita el mismo en contra de sus trabajadores. Entonces, es muy importante esta parte, porque no es solamente la obligación de no hacer, aquí implica el tolerar. Es decir, si el patrón no toma acciones debidas en los casos de acoso o hostigamiento sexual, se hará por lo pronto acreedor a una multa que en estos momentos, considerando que la unidad de medida y actualización está en 96 pesos con 22 centavos, implicaría una multa de 24,055 pesos como mínimo y hasta 481,100 pesos como máximo. Entonces, eso es lo primero que debemos considerar, ya está considerado dentro de la Ley Federal del Trabajo y es el convenio 190 con esta nueva modificación, donde vamos a encontrar nuevos elementos que permitan definir y proteger mejor a la dignidad de los trabajadores. Pero no los quiero detener en este momento. Estamos prácticamente en la primera parte del programa. En 2 minutos continuamos para discutir esto del convenio 190 de la OIT. Muchas gracias, no se vayan. Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Luca. A nombre de todos los que conformamos el equipo de IMEFI TV, quiero expresarles nuestra profunda alegría. Estamos celebrando 11 años al aire. 11 años de mantenernos actualizados a través de los más de 50 programas en vivo que hemos creado y transmitimos desde nuestro portal web y además desde nuestras redes sociales. Vienen más obstáculos que asumir y mucha información importante que transmitir.
Y ahí estaremos contigo para ayudarte a cumplir con los retos de la mejor profesión del mundo, contaduría. ¡Feliz aniversario! Recuerda, en el mes de abril se presentan las declaraciones anuales de personas físicas y si tú tienes ingresos por sucesión testamentaria, sociedad conyugal, copropiedad o ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, no te puedes perder este curso. Casos especiales en la declaración anual de personas físicas con ingresos en copropiedad, sucesión testamentaria e ingresos en el extranjero. Veremos temas como ingresos obtenidos de una sucesión testamentaria, ingresos obtenidos en sociedad conyugal, ingresos obtenidos en copropiedad, ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. No te quedes fuera y capacítate en IMEFI. Para mayor información, escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio. Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas, sin embargo, hay que revisar estrategias y por supuesto lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos pero no tenemos los cierres suficientes, entonces lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller Guía de Ventas para el Éxito de tu Negocio. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y no dejarnos, porque ya estamos avanzando con el análisis del convenio 190 y lo que le va a imponer a las empresas. Porque no olvidemos, como comentamos en la primera parte del programa, esto ya sería ley fundamental, es parte de la ley suprema. Ahora bien, el preámbulo del instrumento internacional nos permite ver algunos puntos importantes. En primera, reconoce el derecho de toda persona al trabajo libre de violencia y de acoso, incluidos este tipo de conductas, violencia y acoso por razón de género. Es decir, ubiquemos cuáles son las personas más vulnerables dentro del ámbito laboral con relación a la violencia y el acoso, y vamos a ver que en este caso predominantemente son las mujeres quienes son las víctimas de estas conductas reprochables. En segundo lugar, también dentro del preámbulo, se reconoce que eventualmente estas conductas, violencia y acoso, constituyen una violación o un abuso de los derechos humanos. La pregunta es, ¿los particulares violamos derechos humanos? Tenemos esa posibilidad, porque siempre lo ubicamos dentro del ámbito del gobierno, que el gobierno eventualmente con actuares irregulares o condiciones, actividades, pudiesen vulnerar la esfera de las personas, lo podemos entender. Pero también ha habido ya resoluciones en el contexto nacional e internacional, donde los particulares, los ciudadanos, podemos estar en el ámbito de la violación a derechos humanos. Y esto es importante, nos amplía este catálogo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de reconocer estas conductas, reconocer un problema? Bueno, porque nos da pie a tomar acciones para poder evitarlo. Y el primer paso es considerar una cultura basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano. Esta va a ser la base de un sistema positivo de protección a los y las trabajadoras. Ahora bien, también el preámbulo establece al Estado mexicano la parte de la responsabilidad de promover un entorno de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso. Es decir,
El gobierno, en todos sus ámbitos, principalmente en la parte que le corresponde a las obligaciones para los privados, pero también en el ámbito que le corresponde a la casa, es decir, a los trabajadores burocráticos, tendrá la obligación de establecer políticas de tolerancia cero. Y esto no nada más debe ser una declaración, debe ser un compromiso real en la instrumentación de políticas públicas integrales que abarquen más allá del apartado A y del apartado B del 123 constitucional y los regímenes de excepción que consideramos al Servicio Exterior Mexicano, policías, agentes del Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahora, reconoce también que estas conductas afectan la salud psicológica, obviamente, y podría ser inclusive hasta parte de análisis de la norma 035, también la salud física y sexual de la persona, su dignidad y también dañan al entorno familiar y social. También afecta la calidad de los servicios públicos y privados. Esto es obviamente por extensión a estos climas tóxicos que se dan dentro de los centros de trabajo que van a afectar el servicio como tal y que puede llegar a impedir a las personas, en particular a las mujeres, que accedan al mercado de trabajo, que permanezcan en él o bien que progresen profesionalmente. Establece también que estas conductas son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores y, punto muy importante, la reputación de las empresas y su productividad. Nadie quiere estar en un lugar donde se den conductas reprochables de esta naturaleza. Y si sabemos que en esa empresa, por chisme, por medio de publicaciones, las redes sociales son sumamente dedicadas a este asunto, provocarán ese daño que más allá de esta situación específica que afecta a la reputación, pues obviamente estamos hablando de una empresa que eventualmente estaría violando derechos humanos si no permite el pleno desarrollo e integridad de las personas, que el mensaje es no te respeta como tal. Ahora, es importante que también se reconozca que estas conductas afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Y en este caso, lo que se debe adoptar es un enfoque inclusivo y integrado de políticas públicas y de conductas al interior de las empresas que permitan una atención integral. Y aquí es donde viene lo importante por lo que hace al aspecto de obligaciones patronales. Fíjense que considera también la violencia doméstica con las afectaciones al empleo, la productividad y seguridad y salud, y a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y sus trabajadores, así como las instituciones del mercado de trabajo, como parte a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica. Entonces, muy puntual con este instrumento con relación al ámbito de aplicación. Ahora, entremos rápidamente en lo que nos resta el programa al análisis de algunos puntos específicos para que veamos qué es lo que nos debe ocupar directamente. El artículo 2 nos habla de la protección no solamente a los trabajadores, sino lo que lo amplía inclusive a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual. No olvidemos, prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios deben también considerarse dentro de la aplicación de esta norma, aunque entremos de los ámbitos de simulación y pareciera que no son trabajadores de la empresa. Ojo, cuidemos esta parte. También vamos a considerar a las personas en formación, incluyendo a pasantes y aprendices. También tendrá impacto en los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo, así como sus postulantes. Y de manera específica, habla de las responsabilidades del empleador o aquellas personas que ejerzan esas funciones de autoridad. Entonces, abarca más allá de los trabajadores activos y también establece responsabilidades a las empresas, a los patrones. Y esto es muy importante. Este convenio aplica a todos los sectores público o privado, es decir, al interior del propio gobierno, en sus tres niveles, federal, estatal y municipal. Será aplicable este convenio como ley suprema del país en el establecimiento de políticas expresas que rechacen estas conductas, el acoso y hostigamiento. Y eso es importante porque también al interior de las organizaciones públicas se dan estas conductas y no tienen desafortunadamente un marco específico de regularización. Ahora,
El artículo 3 nos habla básicamente de que tendremos aquí estas conductas donde pueden ocurrir. Y será eventualmente donde tenemos que tener cuidado en el lugar de trabajo, en los lugares donde se le paga al trabajador, donde descansa o toma sus alimentos, o bien en las instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios en aquellos centros de trabajo que los tengan. Deberá considerar esta situación que es importante cuando los trabajadores salen de su centro de trabajo en comisión, congresos, convenciones, actividades sociales o capacitaciones, porque también deberá considerar que puede darse estas conductas en esas condiciones específicas. Punto muy importante, el artículo tercero, en este punto, inciso D, deberá considerarse también el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y comunicación. ¿Cuántas personas no utilizan eventualmente un celular para actividades de trabajo? Ponernos de acuerdo los compañeros o recibir instrucciones de los jefes. Si eventualmente al amparo de conocer estos datos sensibles del teléfono de una persona, poder realizar estas conductas deleznables, obviamente va a ser un medio que se debe de cuidar, establecer inclusive protocolos de cuidado, resguardo de la información y uso específico. Políticas hasta en los celulares deberíamos tener, correos electrónicos y demás, o ven conducta y comportamiento en redes sociales. En su caso, considerará el alojamiento proporcionado por el empleador. No olvidemos que una de las obligaciones que se le establece por parte de la ley laboral a los trabajadores es el proporcionar habitaciones cómodas y higiénicas a sus trabajadores. Para eso tenemos, entre otras cosas, el Infonavit, gobierno desde el Fobiste, y eventualmente también existe la figura del arrendamiento de propiedades del patrón en favor de los trabajadores, están en la ley de trabajo. También se podría dar una situación, unas conductas de este tipo en estos lugares. Y finalmente, algo muy delicado, estas conductas en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, que como hemos visto, esto es una exención del centro de trabajo, considerado tanto en la ley laboral como en la ley del ISSSTE. Ahora, ya tenemos ahí puntos importantes. Ahora, por lo que hace el gobierno, México tendrá que adoptar eventualmente dentro de la legislación nacional, con consulta de todos los sectores, patronal, trabajadores y gobierno, de un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género, es decir, cuidado a los más vulnerables. Y en este caso, debe considerarse que este enfoque debe tener, obviamente, la tolerancia cero y la prohibición específica de la violencia y el acoso, velar que las políticas públicas aborden estos temas y adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso. Punto importante y del que carece la Ley Federal de Trabajo actualmente. Inciso E, velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recursos y reparación y a medidas de apoyo. En el inciso G vamos a encontrar algo muy importante, que es la educación y la formación y actividades de sensibilización, porque lo hemos escuchado y tal vez no nos queda muy claro. Tenemos figuras desde micromachismos y aspectos que deben modificar nuestra percepción de la realidad en el mundo en que estamos viviendo y considerar que probablemente algunas conductas que tenemos deben modificarse en procuración de esa tolerancia cero a estas conductas reprochables. Y uno de los puntos más importantes, y son de los que he platicado con mis clientes en lo particular, debemos considerar que existan medios de denuncia, pero también la investigación al interior de las propias organizaciones, sin excluir el papel de las autoridades, esto debe ser muy claro, para permitir la inspección e investigación efectiva de estas conductas. Aquí es muy importante que le establece directamente al gobierno, y en específico al gobierno federal, a través de la figura de la inspección del trabajo, el verificar que se estén dando estas situaciones de inspección e investigación efectiva dentro de los centros de trabajo. Ahora bien, artículo 9, ya casi vamos a acabar, de los puntos que estimamos muy relevantes, nos establece que es obligación del Estado mexicano
y muy probablemente tendremos tal vez una norma, una reglamentación específica de una legislación que exija a los empleados, a los empleadores, a las empresas, a los patrones, tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para evitar estas conductas. Deberá entonces considerarse una política del lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso. Hemos comentado en otros programas, las políticas de integridad deben considerar al interior de los centros de trabajo estas figuras que pueden darse. También deberá establecer la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que estimo que esto deberá ser del ámbito federal, al ser esta materia reservada expresamente por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo a nivel federal. También debe de hacer el mapeo de riesgos y en consecuencia identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso con la participación conjunta de patrones y trabajadores con la finalidad de establecer medidas para prevenir y controlarlo debidamente. Asimismo, deberá proporcionar a sus trabajadores y a todas las personas que ya hemos visto que les aplicaría eventualmente información y capacitación acerca de los peligros y riesgos inherentes, en este caso a violencia y acoso, así como las medidas de prevención y protección correspondientes e inclusive los derechos y responsabilidades de los trabajadores y otras personas en la aplicación de las medidas conducentes. Un enfoque holístico integral. No es un problema nada más que implique el saber que se da. Son medidas de tolerar que van en contra de estas conductas, hablar de efectividad de una tolerancia cero con relación a las mismas. Ya prácticamente por acabar, en su artículo 10 también habla que el Estado mexicano deberá tener medidas específicas y esto deberá estar integrado dentro de nuestra normatividad a fin de permitir a las personas un acceso a las vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces. No olvidemos, estamos dentro del ámbito de los derechos humanos. Podríamos incluir dentro de estos mecanismos de reparación desde la disculpa pública, la separación de las personas, eventualmente, obviamente considerando la presunción de inocencia eventualmente, pero sí medidas efectivas que eviten la revictimización. Ahora bien, en este caso, estas medidas deben considerar, entre otras cosas, la presentación de quejas e investigación y los mecanismos de solución de conflictos, si es que pueden aplicarse en el mismo. Estos pueden ser a un nivel interno o a un nivel externo. Ahora bien, medidas de protección a las víctimas, a las personas que se quejen, a los testigos y así como los informantes frente a la victimización y las represalias, así como medidas de asistencia jurídica, social, médica y administrativa, tanto para querellantes como para las víctimas. Es muy importante en estos casos cuidar la confidencialidad y proteger en consecuencia la privacidad de las personas implicadas. Considerar también las sanciones efectivas que pudieran proceder en estos casos. No olvidemos, por ahí tenemos reglamentos interiores que podrían ser también una ayuda en estos aspectos, su consecuente actualización. Eventualmente, prever que las personas que sufran estas conductas tengan acceso efectivo a mecanismos de presentación de quejas y solución de conflictos, asistencia, servicios y vías de recurso y reparación. Que tengan en cuenta, obviamente, las consideraciones de género y que sean seguros y eficaces. También deberá reconocerse los efectos de la violencia doméstica, en su caso, y garantizar que todo trabajador tenga el derecho de alejarse de una situación del trabajo sin sufrir represalias y otras consecuencias indebidas, por ejemplo, el no pago de salario, entre otras cosas, si tiene motivos razonables para considerar que ésta presenta un peligro grave e inminente para su vida, su salud o su seguridad a consecuencia de estos actos de violencia y acoso, así como el deber de informar de esta situación a la dirección. Es decir, la dirección, el patrón, está comprometido con una tolerancia cero y en ese sentido no debe exigirle a los trabajadores el poner en situación de vulnerabilidad sus bienes más preciados, su propia vida, su salud, su seguridad, su integridad. También deberá establecerse que de la propia inspección de trabajo, así como otras autoridades pertinentes que podrían ser las autoridades a nivel subnacional, que tengan facultades específicas para actuar en casos de violencia
y acoso en el mundo del trabajo, teniendo inclusive la facultad de aplicar medidas inmediatas o que eventualmente interrumpan la actividad laboral en protección de la integridad de las personas. Algo que todavía no está en nuestras leyes, que podemos establecer de una vez dentro de nuestra propia normatividad al interior del centro de trabajo, en tanto tenemos políticas efectivas e instrumentos jurídicos suficientes por parte del Estado mexicano. Finalmente, ya el artículo 11 establece que se deberá de lograr esa participación efectiva con las organizaciones, tanto empresariales como de los trabajadores, para poder garantizar a través de las políticas nacionales pertinentes el ataque el ataque frontal a la violencia y acoso en el mundo del trabajo, privilegiando dentro del ámbito de la seguridad y salud del trabajo, la no igualdad y la no discriminación y eventualmente la migración. Y eventualmente también deberán proponerse orientaciones, recursos, información y otras herramientas que permitan tanto para trabajadores como empleadores, las organizaciones respectivas y las autoridades competentes tener entendimiento de esta política y actuar en consecuencia. Y finalmente establece que se deben hacer a nivel país iniciativas que contemplen la inclusión de campañas de sensibilización y reconocer que este es un problema y que debe atenderse. Bueno, pues con esto hemos llegado al análisis final muy rápido de este convenio 190. Quedémonos con esta idea. Hay obligaciones que se le imponen al Estado mexicano, pero también obligaciones que deben tener los trabajadores en su vida diaria y un cúmulo de responsabilidades específicas para los patrones. Aquí lo importante es que, más allá de que sea un instrumento internacional que tenga incidencia dentro de las leyes mexicanas, debemos considerar dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros centros de trabajo, si estamos realmente comprometidos por modificar esas acciones que eventualmente lleguen a la violencia y al acoso sexual en el mundo del trabajo. Yo creo que sí. Nadie quiere trabajar en un ambiente tóxico. Nadie quiere que nos relacionen, que trabajemos en un ambiente que tolera este tipo de conductas. Entonces, la semilla está plantada. Protejamos y reconozcamos la dignidad de las personas en todos los ámbitos. Uno de estos es un mundo libre de violencia. Un mundo libre de violencia en el mundo laboral. Soy el servidor Hipólito Romero, me dio mucho gusto estar con ustedes en este espacio de los jueves 10 de la mañana que tenemos unos minutos para compartir con ustedes. Estoy a sus órdenes y no me resta nada más que agradecer su presencia y decirles que están invitados el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana con temas relevantes. Muchísimas gracias. Quedo de todos ustedes.